Bueno, en este capítulo del viaje del Beagle, que son los capítulos 9 y 10, vamos a hablar de- de varios lugares que Darwin visitó. Entre ellos están Santa Cruz, Patagonia, las Islas Falkland y la Tierra de Fuego. En este capítulo también vamos a hablar sobre los diferentes aspectos que Darwin encontró en cada uno de los lugares a los que fue y las especies carismáticas de estos lugares. Bueno, entonces el primer lugar fue Santa Cruz, en Patagonia. Como podemos ver aquí, esta parte de aquí es Santa Cruz y está ubicada cerca de lo que es la Patagonia Argentina. Bueno, entonces el recorrido que Darwin hizo es que de lo que estaba de Montevideo, o sea, de Buenos Aires, Montevideo, bajó a Bahía Blanca y de Bahía Blanca siguió bajando hasta lo que es la intermediación del río de Santa Cruz. Entonces en el río de Santa Cruz lo que ellos hicieron fue una expedición de 3 semanas, donde Darwin, acompañado por Fitzroy, fueron yendo, o sea, fueron visitando todos esos lugares estratégicos y fueron rodeando y bajando por el río. Había lugares en los que, había lugares en los que tenían que ir en bote, pero había otros lugares en los que la corriente era muy fuerte y por lo tanto tenían que caminar más por lo que eran los lados, los extremos de los ríos. Entonces, algo súper importante en esta parte es que cuando Darwin estaba haciendo esta expedición por este río, el 29 de abril, él hace una exclamación súper importante sobre lo que son la primera visión que tuvo sobre la cordillera. Entonces podemos ver que aquí él dice como que from some high land we hailed with joy the white summits of the cordillera. Entonces vemos que aquí está la apreciación y el asombro de Darwin sobre estas estribaciones montañosas. Entonces, algo súper importante es que aquí es lo que ellos comienzan a explorar lo que se llama la Tierra Incógnita, que fue donde el Capitán Stroke para aquella época había explorado, pero que no pudo acercarse más porque se le acabaron las provisiones, por lo tanto tuvo que dar la vuelta. Y aquí es donde Darwin y Fitzroy comienzan a explorar este nuevo, esta nueva Tierra Incógnita. Entonces, como podemos ver ahí está la idealización de la Tierra Incógnita. Y bueno, durante su recorrido por Santa Cruz, en bajando el río, las estribaciones de este río, Darwin comenzó a ver muchos aspectos importantes de lo que en ese sentido albergaba la Patagonia y lo que en su sentido ecológico era. Entonces, por ejemplo, decía que si algo tenía la Patagonia es que albergaba a varios roedores pertenecientes a Sudamérica. Ya, también algo muy importante es que Darwin en este aspecto comienza a ver la geología de la Patagonia y lo que él se pregunta es cómo se dieron estas cordilleras, estas grandes montañas, y él llega a la conclusión de que, o sea, que la lava gradualmente fue creando un estratum que se iba secando y de alguna forma iba creando estas inclinaciones y elevando estas estribaciones que comenzaron a formar las montañas. Bueno, y algo súper importante es que llega a un valle de basalto, donde es el hábitat del cóndor, mientras él va bajando el río. Y esto es súper importante a Darwin y súper interesante en el libro porque me parece que la forma en cómo él describe la vida del cóndor es súper chévere. Entonces aquí vemos una foto del cóndor y su nombre científico. Y bueno, algo que decía Darwin es que, por ejemplo, lo que él descubrió es que estos animales no hacen nidos, sino que simplemente ponen sus huevos ahí directamente en las rocas, en las elevaciones, ponen sus huevos. También algo muy interesante es que ellos viven en parejas y sí se reproducen de igual forma y son, son muy unidos a su pareja, podemos decirlo así. También algo que Darwin conoció es que estos animales se alimentan de carroña, algo muy típico de ellos, y que son capaces de detectar este olor o sea, este olor a grandes cantidades de distancia. Y Darwin hizo varios experimentos sobre esto para ver, o sea, cuál era el mecanismo que ellos utilizaban para, si es que lo olían o lo percibían, cómo lo percibían. Algo también que él ve es que el vuelo del cóndor para él es súper interesante. Entonces él aquí hace una exclamación que dice que es so wonderful to see so great a bird hour after hour without any apparent exertion, wheeling and leading over mountain and river. Entonces vemos como Darwin se siente asombrado por este enorme animal.
Bueno, después de que él tiene todas estas experiencias, sigue moviéndose y del río Santa Cruz, Darwin baja lo que es las Falkland Islands. Entonces, lo que él primero, su primera impresión de esto es que la estructura de estas islas es muy simple y, o sea, es muy simple y como podemos ver aquí. Entonces, de las Falkland Islands entran a Berkeley Sound y ellos desembarcan en Port Louis. Entonces aquí podemos ver una imagen montada a Berkeley Sound. Algo súper interesante también es que en este capítulo Darwin describe paulatinamente lo que serían los animales introducidos a estas islas, que no son originarios, pero que las personas han traído consigo para su procreación y que les den alimento y fuentes de leche y todas las cosas así. Y Darwin de alguna forma nos explica, por ejemplo, que en esta isla lo que él observa son estos toros salvajes y que de alguna forma siempre eran muy agresivos y por ejemplo que los gauchos siempre tenían que andar con cuidado porque eran bravos. También nos habla de los caballos salvajes y aquí podemos ver la imagen de los gauchos con sus boleras, cómo tratan de atrapar a los caballos. Algo también interesante en este capítulo es que Darwin se da cuenta de que ciertos colores en el ganado predominan en diferentes islas y de alguna forma llega a la conclusión de que, o sea, que es la variación que existe de estas especies introducidas momentáneamente en cada isla. También algo interesante es que él dice que uno de los más grandes depredadores dentro de esta isla es un zorro y también vemos otro animal introducido que es el conejo, que también habita muy bien en estas tierras. Algo también que Darwin observa en su recorrido son los streams of stones, que son estas grandes extensiones de estas como piedras desmenuzadas que Darwin siempre se pregunta dónde se originan y cómo se formaron, o sea, cuál fue la forma y cómo estas piedras comenzaron a hacerse más pequeñas y se expandieron alrededor del valle. Algo también interesante es que él ve, por ejemplo, un cormorán, que el cormorán, él decía que él lo estaba observando y que el cormorán estaba jugando con su presa y que al pez lo había dejado ir como 4 veces y continuaba jugando con él, con su comida y Darwin recalca que él puede observar, o sea, nunca había visto algo, la naturaleza en su forma más cruel. También observa pingüinos y y varios tipos de ganso. Algo también que me pareció muy interesante en este capítulo es, por ejemplo, lo de los pólips, de los que eran como los corales. Y él se siente asombrado de cómo estas plantas pueden generar estos huevos que son capaces de nadar por o sea, grandes distancias y asentarse en una tierra, en una roca sólida y de ahí comenzar a formarse otra vez en lo que originalmente les dio vida. Bueno, Darwin después de las Falkland Islands se mueve a la Tierra del Fuego, que está un poquito más abajo, como podemos ver aquí. Y él se mueve por lo que es el Strait of Magellan. O sea, sí. Entonces, algo que también él le parece súper interesante es que la Tierra de Fuego se puede describir como una, como una tierra montañosa que salió del océano y que, o sea, es una tierra donde hay muchos valles. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen es una imagen pintada durante la estancia de Tierra del Fuego y representa al M.H. Beagle por el dibujante a bordo Conrad Martins. Entonces aquí vemos cómo el bote llega y los fueguinos que reciben a Darwin. Bueno, entonces a partir de esto el Beagle rodea Cape San Diego y de aquí, de lo que es Cape San Diego, se dirige al Strait de la Mer y desembarcan en la bahía de Good Success, que es por aquí. Entonces, en la bahía de Good Success, el capitán Fitzroy forma un grupo y ordena que, o sea, que desembarquen y tengan una conversación con los fueguinos que movemos acá. Y la impresión que Darwin tiene sobre esto es que él dice que él no puede creer cuánta diferencia existe entre lo que es un hombre salvaje y un hombre civilizado. Entonces, durante esta conversación que tuvieron los fueguinos y el capitán Fitzroy, aquí toman parte de los 3 fueguinos que el capitán Fitzroy había llevado a Inglaterra para civilizarlos.
y que de regreso con el viaje de Darwin los trae de nuevo para que cumplan la misión de pasar el conocimiento a su tribu. Entonces en este grupo de 3 pollinos tenemos a, a esta chica que se llama Fueguía Basket, que en el momento de la conversación que tuvieron los fueguinos con Capitán Roy, ellos fueron los traductores. También tenemos a Jeremy Mister y a Jamie Button. Aquí también podemos ver otra apreciación que tiene Darwin y que dice que these poor wretched were standing in their grove, their hideous faces bedaubed with white paint, their skins filthy and greasy, their hair entangled, their voices discordant, and their gestures violent. Viewing such a man, one can hardly make oneself believe that they are fellow creatures and inhabitants of the same world. Entonces lo que Darwin se cuestiona aquí es que cómo pueden ser algo tan diferente, eh, proveniente de la misma idea que eran los hombres civilizados o hombres tan salvajes. Bueno, a partir de lo que estaban en la capital, la bahía de Good Bay o algo así, se movieron a lo que era el Cape Home y pasaron la noche ahí. Y lo que hicieron es que salieron al mar abierto porque en ese momento hubo una tormenta y Capitán Fitzroy no se atrevió a pasar por a estar ahí. Entonces lo que pasaron es que pasaron a Sandwich Bay y ahí pasaron Navidad. Pero en ese momento también, después de la tormenta, la idea del Capitán Fitzroy era entrar por el Beagle Canal. Y aquí podemos ver este canal. Entonces aquí vemos como ellos, la interpretación de lo que hubiera sido, ellos se movieron por estos botes con Capitán Fitzroy y Darwin y que durante todo su viaje los pueblininos los seguían en sus balsas curiosos y tratando de descifrar qué eran lo que ellos ofrecían. Entonces, después de lo que pasó, después de eso, ellos se comenzaron a mover, llegaron a Woolly Cove, donde se quedaron a completar la misión los 3 pueblininos. Entonces aquí Darwin comienza a hacerse preguntas como que whence have they come, de dónde vinieron estas personas, y de alguna forma algo que sale muy claro para él en su visión de los juveninos es que estos juveninos se adaptaron y están o sea, son adaptables a esta clase de vida, de ecosistema que lo es la Tierra de Fuego. Algo también que él vio es que, por ejemplo, se parecían a lo que es una Highcock, que son como unas tiendas. Algo también que eso fue súper interesante y súper profundo en este capítulo es que la idea de que cuando estaban en guerra estos pueblerinos eran caníbales. Y aquí Darwin nos relata una escena en la que le cuentan a Darwin que había momentos en cuando no había comida, los pueblerinos mataban a las mujeres más viejas. Y, o sea, era súper estresante porque decía que las viejitas, o sea, era como que les daba miedo y corrían al bosque, pero que igual las iban a cazar y que de alguna forma se las comían. Bueno, entonces, después de esto, o sea, el Beagle se va, pero de nuevo regresa a Woolly Cove el 6 de diciembre. Y lo que él hace es que regresa para ver cómo les va a los fuegoninos y cuando regresan ven que todo está desordenado, o sea, ellos habían hecho unos sembríos y habían dejado casas para que los fuegoninos se instalen, pero cuando regresaron vieron que todo estaba desordenado y hecho un desastre. Entonces, Fitzroy otra vez regresa al Beagle y por tercera vez vuelve a ir porque teme por la seguridad de los juveninos, de los 3 juveninos, pero cuando regresa se da cuenta de que las cosas han mejorado y que los envíos todavía existen. Entonces, al final de este capítulo, Darwin llega a la conclusión que en las partes extremas de Sudamérica hay hombres que existen en una forma, o sea, no tan desarrollada como en otras partes del mundo. Bueno, esto ha sido todo de la exposición del capítulo 9 y 10. Esta es mi bibliografía. Gracias por su atención.